Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamian, con Puchal Kitulalu, Mari Mari Pian, Fachante Amore Tuaita Antu, Feimota Nachamkaya un Inchin, Feimota Kuchampi Len, Ngaman, Manangaman, Feimota Tumusu Muain, Tuchal Alkulu, Alketuay, Comche, Alketuay, Chempipinche. Hermanos, hermanas, los que están escuchando, los que me conocen y los que me pueden conocer alguna vez. Yo soy Tito Armando Lionlaf, Marilaf. Soy de la comunidad de Mecuimbajo. He tenido una gran pérdida, la pérdida de mis hijos, porque mis nietos también son mis hijos. Son los hijos por mi hijo. Ellos se fueron en un siniestro muy feo en la costa de Valdivia, en Los Molinos. 3 guaguas y mi hijo, Tito Armando Javier Lionlaf Villegas. Por ello yo pido a las comunidades, a los amigos, a quien pueda, incluso las autoridades. Nosotros, el dolor más grande que hay en este minuto es no tenerlos aquí, no tenerlos a cuerpo presente. Y quizás sea por la burocracia de las leyes, de estas famosas leyes que hay. Ellos están ahí. Prolongan nuestro dolor, prolongan el dolor de mi persona, de la María, que está sufriendo. Está muy mal ella, está muy mal enferma. No sé cómo va a asumir todo este problema. Y yo quiero que las autoridades pongan una vez la mano en el corazón y digan ya hay que levantar estos cuerpos y entregarlos. Hay que hacer presión por esto. Gracias a los amigos que están apoyando, gracias a muchos vecinos y gracias a muchos vecinos, vecinas, comunidades, hermanos y todos los que de alguna forma han ayudado y que están ayudando y que van a seguir ayudando. Desde este momento yo digo gracias. Y agradeceré a las autoridades si también cumplen con un rol que es necesario como pueblo, como nación, como nuestros antepasados se han depositado en un lugar donde tienen que hacer su elugún. Ahí queremos hacer llegar nuestra familia, nuestros hijos. Y voy a dar gracias a todos, a quienes de una u otra forma nos están ayudando. Y por eso quiero que las autoridades y toda la gente, quien pueda ayudarme, quien pueda ayudarnos a todos nosotros, a esta comunidad, a hacer más, agilizar todo este tremendo dolor que estamos llevando nosotros, de tener 4 víctimas del fuego, 4 víctimas que sufrieron, guaguitos, que debieran estar vivos, que debieran estar jugando, que debieran estar haciendo todo y hoy no están. Gracias a todos. Y por favor, ayuden a que concluya pronto todo esto. Gracias.